Gaby, quien no conoce su historia, está condenado a repetirla. En este cuarto capítulo conozcamos a quien prometió que México tendría cada vez más pobres. No menos. No más. Un país en el que cada vez haya menos pobres. En el año 2000, después de décadas en el poder, el PRI pierde la presidencia de la República. Ernesto Zedillo marcó una sana distancia. No, esa no, Diego. Una distancia política de su propio partido, reconociendo el triunfo del PAN. Zedillo dejó en claro que estaba más interesado en que continuara el proyecto neoliberal que en mantener al PRI en el gobierno. Así llegó a la presidencia Fox, un ranchero derechista, conservador, mocho, poco instruido, que era empresario panista y que trabajaba para las, en ese tiempo, llamadas multinacionales. El panismo quiso venderse como el gran conquistador de la democracia, pero en los hechos, mientras el pueblo luchaba por hacer valer sus derechos políticos y sociales, Vicente estaba vendiendo Coca-Cola. Fox entra a la presidencia cuando en México ya se había impuesto el neoliberalismo y cuando el capital extranjero tenía un papel preponderante. El panismo miraba al gobierno como una empresa, en donde el presidente era el gerente, las y los ciudadanos eran los usuarios y los inversores que se llevaban las ganancias de todos eran los empresarios. Para estos últimos trabajamos. Su método, la nueva gerencia pública, entendida, ojo, como la implantación de la visión empresarial de los negocios privados dentro del gobierno. Fox intentó privatizar la industria eléctrica, pero la resistencia de las y los trabajadores se lo impidió, aunque sí logró, mediante decretos y violando las leyes, que empresas privadas generaran electricidad y la vendieran. En materia fiscal, en el 2001 buscó poner el 15% de IVA en alimentos y medicinas. Al no lograrlo, 2 años después, buscó que el aumento fuera solo del 10%, pero que se extendiera a servicios médicos y a colegiaturas. Tampoco pasó. Lo que sí pasó fue la reducción del 12.5 al 1.25% al impuesto por el uso del espacio radioeléctrico que se les cobraba a las grandes televisoras del país. Que supieron agradecerlo. Gracias, señor presidente. ¿Saben qué otra cosa sí pasó? Con Fox inicia el huachicol de cuello blanco, la condonación de impuestos a los contribuyentes privilegiados, que para el año 2018 había llegado a la cifra de 400,000 millones de pesos. Fox se empeñó en calificar como babosadas las críticas a su gestión. Impresionante de ataques por una sarta de babosadas. Pero en datos duros, su política neoliberal fue un fracaso. El poder adquisitivo cayó un 22%. Los derechos sociales también. Solo en 4 años, del 2000 al 2004, se incrementaron en 4 millones las y los trabajadores sin prestaciones. En el año 2000, que entra Fox a la presidencia, para comprar una canasta básica había que trabajar 37 horas. Para cuando se va, había que trabajar 47 horas. Trabajando más, alcanzaba para menos. Y la economía no creció al 7%, como lo prometió en campaña, Indispensable hacer crecer la economía a una tasa del 7%. sino al 2.3%. Lo que sí aumentó fue la pobreza, que pasó de 40 a 50 millones de pobres en su sexenio. La receta neoliberal siguió dando malas cuentas al pueblo y jugosas ganancias a los grandes empresarios nacionales y extranjeros. Quedan muchas cosas por recordar de este sexenio. Atenco, Oceanografía, los hijos de Martita. Pero por lo pronto nos vemos el próximo viernes. Porque si este gobierno prometió ser el cambio y fue un absoluto fraude. No. Fraude, el de Felipe. Lo que sí hice todo lo que estaba en mi terreno dentro de la ley para que ese cuate no llegara a presidente. Dentro de la ley.